Sean todos bienvenidos una vez más. A manera de apéndice dentro de nuestro estudio de la eclesiología, hemos dado inicio a un tema de mucha importancia, el nuevo pacto. Y la razón por la cual estamos viendo este tema basados en Mateo capítulo 5 de los versículos 17 al 21 es porque esta cita está muy relacionada con Jeremías 31 del 31 al 34, que es donde se da la promesa del nuevo pacto. Los pactos, como dijimos en el tema pasado, son alianzas o convenios que Dios decide hacer con el hombre para restaurar la relación que se había roto con él a causa del pecado. Estos acuerdos parten de la misma misericordia de Dios hacia el hombre y no de la voluntad del hombre hacia Dios. El hombre por naturaleza busca alejarse de Dios porque ama más las tinieblas que la luz. Así lo dice Juan 3:19. Mientras que Dios es quien decide buscar al hombre y decide hacer una alianza con él, que en su mayoría se basa en ordenanzas que el hombre se compromete a guardar delante de Dios. Y de estas ordenanzas es de lo que Jesús nos está hablando aquí en Mateo capítulos 5 y 6. Estamos viendo de qué manera el Señor Jesucristo cumplió de forma definitiva y perfecta con todas esas ordenanzas establecidas por Dios desde un principio y cómo nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio reprendiendo específicamente esas prácticas o costumbres religiosas y esos mandamientos de más que el pueblo había agregado a la ley que Dios les había dado. El Señor Jesús no está amonestando aquí a cualquier cultura. Él está tratando con los suyos, con los que habían sido escogidos, con los que habían sido llamados por Dios mismo, con quienes habían recibido la verdad de Dios y quienes debían ser los voceros de Dios para todas las otras naciones. Recordemos cómo Israel, como pueblo elegido por Dios, fue llamado la luz a las naciones. Dios los formó para que fueran una bendición para otros pueblos. ¿De qué manera? Pues ellos debían vivir de una manera única, manifestando la santidad de Dios en todo aspecto, y como ningún otro pueblo o nación lo hacía. Israel era diferente de todos los pueblos en sus normas de convivencia, en sus normas sanitarias, en sus hábitos alimenticios y en su culto al Dios vivo y verdadero a quien ellos servían. Y este pueblo de Dios fue reconocido por eso. Recuerde que cuando ellos llegaron por fin a tomar la tierra prometida, las naciones paganas estaban llenas de terror porque el Dios verdadero estaba con ellos. Todas las otras naciones sabían que Israel era el pueblo del Dios que había secado el Mar Rojo para que ellos escaparan de Egipto y era el pueblo del Dios que había acabado con los amorreos. Puede verlo en Josué capítulo 2. Así que los gentiles no podían gozar de las ventajas de este pacto con Dios porque éste solo le había sido dado a Israel. Y si alguna persona fuera de esta nación quería ser parte de este pacto, debía entonces darle la espalda a su actual cultura, a sus tradiciones, a sus costumbres y a su religiosidad para venir a Israel y servir al Dios que se había manifestado con ellos, y aceptar así las condiciones de ese pacto establecido por Dios, lo cual se hacía con los hombres a través de la señal de la circuncisión. De acuerdo con el pacto abrámico en Génesis 17, de los versículos 12 al 14, todos los extranjeros o los esclavos comprados de otras tribus debían ser circuncidados para formar parte de este pacto de Dios. Dios recibió en su pueblo y en su pacto a todo aquel extranjero que se comprometía a darle la espalda a su cultura para abrazar la cultura del pueblo de Dios. Y esto lo vemos también en el Antiguo Testamento en mujeres como Rahab, la ramera que hospedó y ocultó a los 2 espías de Israel cuando llegaron para tomar la tierra prometida, Josué capítulo 2. Y también en una mujer como Ruth, la moabita que dejó todo por estar con el Dios de su suegra, Ruth 1:16. De esta manera, los gentiles también debían comprometerse a la misma obediencia que el pueblo de Dios tenía. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque de la misma manera, el día de hoy,
Solo a través de Jesucristo, la simiente de Abraham, todos los gentiles, los que no somos hebreos, podemos ahora ser partícipes de este pacto de Dios y gozar de sus ventajas. Y de la misma manera también estamos comprometidos a la misma obediencia y al mismo compromiso con el Señor que el pueblo de Dios tenía. Muchos consideran que los tiempos han cambiado y que por ende la Biblia ya no encaja en nuestro tiempo. ¿Existe realmente una base absoluta para la verdad, para la ley, para la moral y para la justicia del bien sobre el mal? Si es así, ¿cuál es esa base? Estas preguntas son la esencia de lo que Jesús enseña aquí en Mateo capítulo 5, y Él declara que esa base es la ley del Dios eterno y soberano que Él ha dado a conocer a los hombres. Y es el mundo el que no acredita en esta perfecta palabra de Dios que es invariable y eterna. Y el propio Hijo de Dios declaró sin error alguno que no vino a enseñar o a practicar algo contrario a esa ley, o contrario a esa palabra dada, sino que vino a cumplirla por completo. La naturaleza y la orientación del mundo siempre han estado en oposición abierta a Dios y por eso nunca se han ajustado a las Escrituras. Muchos hombres la creen y otros no. Muchos la toman toda y otros solo toman lo que les conviene. Pero la verdad es que la gran mayoría la ignora por completo. Muchos dicen ser seguidores de Jesús sin estimar la palabra de Dios. Pero es imposible tomar en serio a Jesús sin tomar en serio las Escrituras. Es imposible creer que Jesús declaró la verdad absoluta y no considerar que las Escrituras sean la verdad absoluta, porque eso precisamente es lo que Jesús enseñó que éstas eran. Y si Jesús estuvo confundido o engañado en este aspecto de la palabra de Dios, entonces no habría ningún motivo para aceptar cualquiera de sus enseñanzas. Al comienzo de su ministerio dejó bien en claro que su verdad y la verdad de las Escrituras son lo mismo, que la autoridad de las Escrituras es su autoridad, que su palabra es la verdad absoluta e inviolable de Dios, esa verdad que les había sido revelada a ellos desde el inicio. Y es con esa autoridad que Él está enseñando y ministrando aquí. Y Él comienza su ministerio limpiando la ley de Dios de esos aspectos opuestos de las tradiciones y de los rudimentos que los judíos tradicionalistas habían agregado de más. Todos los judíos tradicionalistas consideran que sus instrucciones rabínicas le dan una interpretación apropiada a la ley de Moisés, pero todo su sistema de normas de justificación se basa más en la exaltación propia de la bondad humana y así de esa manera se reducen las normas de Dios. Puesto que Jesús barrió con esas tradiciones de los lavamientos, los diezmos especiales, la extrema observancia del día de reposo y muchas otras cosas más, las personas creyeron que Él estaba faltando a la ley de Dios y concluyeron que debido a que Jesús no seguía con rigurosidad de esas tradiciones, entonces era evidente que estaba fuera de la ley, o que tal vez la estaba relegando a una menor importancia. Pero sus enseñanzas nunca rebajaron las normas bíblicas, sino que la apoyaron en todo sentido. Jesús puso las normas de Dios a la altura que le correspondía y además las vivió en ese nivel de perfección que es humanamente imposible para todos nosotros. Jesús inicia su ministerio mostrándole a sus oyentes todos los conceptos erróneos que ellos tenían acerca de las promesas de Dios. Y por eso a lo largo del Evangelio de Mateo, más que en los otros evangelios, Jesús utiliza varias veces la ley dada por Dios para contradecir y para acusar las creencias y las costumbres de los superficiales e hipócritas escribas y fariseos, ya que esa ley es la única ley del único Dios. El Señor no cambia y su ley tampoco cambia. La ley de Dios no cambia para satisfacer los caprichos de la sociedad ni de los teólogos. La ley de Dios no se entregó para que se modificara, sino para que se obedeciera. Y la ley de Dios no fue dada para que se adaptara a la voluntad de los hombres, sino para revelar la voluntad perfecta de Dios. Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, segunda parte. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley,
hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oremos. Nuestro amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que tenemos el día de hoy de poder estudiar y escudriñar tu palabra. Gracias también porque contamos con la guía de tu Santo Espíritu para que nos lleve a toda verdad. Te rogamos para que tú estés obrando en nuestros corazones el día de hoy, para que tú nos estés dando claridad de tu palabra, para que tú nos estés mostrando la verdad que hay aquí en estos versículos y que podamos atesorarla en nuestros corazones, que podamos cambiar en nuestra forma de pensar, para que de esa manera también cambiemos en nuestra forma de vivir y que nuestras acciones te honren y te glorifiquen. Rogamos por todos aquellos que van a escuchar este tema, para que tú obres en sus corazones de acuerdo a tu bendita voluntad y de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene de tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Llegados hasta este punto, es muy importante que tengamos muy claro la diferencia entre lo que es la ley de Dios, el Antiguo Pacto y el Antiguo Testamento, porque las tres cosas no son lo mismo, aunque todas estas están en la primera mitad de la Biblia. No debemos confundir los términos bíblicos. Una cosa es la ley, otra muy diferente es el Antiguo Pacto y otra muy diferente es el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de la ley, hablamos de todos los mandamientos dados por Dios y que vemos resumidos también en el decálogo de los 10 mandamientos. El Antiguo Pacto hace mención del último pacto establecido por Dios con su pueblo escogido, que para este tiempo de Jesús es el pacto davídico, y que involucraba el contenido de los pactos anteriores. Y el Antiguo Testamento son todos los escritos recopilados por los profetas hasta el tiempo de Jesús. La ley y el Antiguo Pacto no son todo el Antiguo Testamento, sino solo una parte de este. Dicho de otra manera, la ley está incluida dentro del Antiguo Pacto y el Antiguo Pacto está incluido dentro del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es mucho más amplio porque contiene historia, biografías, genealogías, batallas, profecías, ciencia, sabiduría, cánticos como los salmos, hay poemas y también están los pactos de Dios, en donde están todas las leyes, leyes morales y civiles, leyes sociales, leyes sanitarias, leyes de conducta, de convivencia y también las leyes relacionadas con el culto a Dios. Estas son las leyes para los sacrificios, las leyes para los sacerdotes y en general para todo el servicio en el templo. Estas leyes del Antiguo Pacto están resumidas solo en 4 libros del Antiguo Testamento: Éxodo, Levítico, Deuteronomio y una parte de Números. De la misma manera, debemos tener en cuenta que el Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento no son lo mismo. El Nuevo Testamento es mucho más amplio, pues aparte de contener el Nuevo Pacto, que es solo la obra de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, contiene también biografías, historia, profecías y las doctrinas para la vida cristiana y el crecimiento espiritual de los creyentes en la Iglesia, como lo son la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la del Espíritu Santo, la doctrina del hombre, del pecado, de la salvación, de la Iglesia, etc. Por eso el Nuevo Pacto es solo una parte dentro del Nuevo Testamento, pero no es todo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento va desde Génesis 1:1 hasta la muerte de Jesús. Y el Nuevo Testamento no inicia en Mateo 1:1, sino que inicia con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y va hasta las profecías del Apocalipsis. La razón por la que en la Biblia el Nuevo Testamento inicia con los 4 evangelios es porque narran la genealogía del Mesías, su nacimiento y su ministerio después de 400 años de silencio de parte de Dios, cuando habló por última vez a los hombres a través del profeta Malaquías. Pero la mayor parte de los evangelios se desarrolla en el Antiguo Testamento y bajo el Antiguo Pacto.
Así que Jesús vivió en el Nuevo Testamento solo unos pocos días desde su resurrección hasta su ascensión a los cielos, cerca de unos 40 días. Él vivió su vida terrenal en el Antiguo Testamento y bajo el régimen de las leyes del Antiguo Pacto, y por eso también pudo dar cumplimiento al Antiguo Pacto, por estar bajo el régimen legal de ese pacto y por ser judío, porque esas leyes fueron solo para el pueblo de Israel, no para los gentiles y no para la iglesia. Israel es una cosa y la iglesia es otra. De acuerdo con Jeremías 31, del 31 al 34, este es el último de los grandes pactos anunciados por Dios y es esperado por los israelitas como el nuevo pacto, porque es un pacto de restauración hecho por Dios con la casa de Israel y la casa de Judá, no con todos los hombres, sino con su nación escogida. Pero de ninguna manera hay que pensar que existan dos tipos de salvación, una para los judíos y otra para los gentiles. La salvación es única y está cimentada solo en la fe en el Todopoderoso. El acto de creer no es una parte del pacto, sino la base sobre la cual el creyente es admitido para disfrutar de las bendiciones eternas que Dios le ofrece. En el Antiguo Testamento el hombre debía depositar su fe en las promesas de salvación que Dios le hacía, y la prueba de esa fe estaba en la obediencia a las ordenanzas de Dios que comenzaban con la circuncisión. En el Nuevo Testamento, los hombres adquirimos salvación de la misma manera, al depositar nuestra fe en las promesas de salvación que Dios nos hace a través de su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Y la prueba de esta fe se ve igualmente en la obediencia a dejar nuestra antigua forma de vivir. En el versículo 17 de Mateo capítulo 5, Jesús se centra en esa palabra que Dios ya les había dado. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta porción de las Escrituras que abarca la ley y los textos de los profetas es lo que se conoce como la Torá. Eso era lo que ellos tenían en ese entonces. Ellos no tenían todo el compendio bíblico que nosotros tenemos hoy. Y Jesús afirma ahí que esa Torá es perfecta, es eterna, es afirmada por los profetas y que será cumplida por Él mismo. Versículo 17. Pero además que será cumplida en su totalidad. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Puede ver lo que está sucediendo aquí? Jesús les dice que Él va a cumplir con toda esa ley divina que ellos no han podido cumplir en todas sus generaciones. Y luego les va a mostrar cómo ellos habían adulterado esa ley de Dios con sus mandamientos y con sus ritos religiosos que habían puesto de más y que ellos tampoco cumplían. Eso lo vimos en el estudio pasado en el contexto de este capítulo 5 de Mateo. Jesús no se limitó solo a enseñar y a ejemplificar la ley del antiguo pacto, sino que Él mismo fue su cumplimiento. El Señor no vino solamente a enseñar y modelar la justicia de Dios. Él vino para dar cumplimiento a la justicia de Dios. Lo que dijo y lo que hizo reflejó lo que Él es, el Mesías, el Dios hecho carne. Y eso es lo que los judíos no aceptaron. ¿Por qué? Porque ellos crecieron sabiendo que esa Torá, y solo la Torá, era la palabra verdadera de Dios. Ellos aprendieron que solo la Torá es la lámpara de su camino y el camino mismo que les llevaba a la verdad y a la vida. Veamos algunas citas de esto. Segunda de Crónicas 6:31. Tú oirás desde los cielos y perdonarás para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra. También al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras, a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz,
y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 versículo 39 le reconoce a estos judíos que esa Torá, esas escrituras que ellos tenían de Dios y que estudiaban tan minuciosamente, es lo que les daría la vida eterna. Él les dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero a pesar de todos estos esfuerzos y estudios, ellos habían fracasado en comprender que todas las escrituras eran las que estaban dando testimonio de Jesús. De repente llega el Señor y les dice algo bastante revolucionario para todos ellos: que Él es la luz del mundo y que Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso ellos rasgaron sus vestiduras y se enfurecieron contra Él, porque solo había una cosa en todo el mundo que es la luz, el camino, la verdad y la vida, y que les había sido dado solo a ellos, al pueblo escogido de Dios, y eso era la Torá. Pero Jesús les estaba diciendo: no, ustedes no entienden. Yo soy esa palabra viva de Dios. Yo soy la Torá viviente. La Torá no estaba destinada a ser solamente un documento material y estático, sino a ser una entidad viviente en los hombres. Y actualmente muchos, como los musulmanes y los mal llamados testigos de Jehová, no pueden aceptar de igual manera que Jesús asegure ser Dios. Por eso solo lo ven como un gran profeta enviado por Dios o como el arcángel creado por Dios que fue enviado a la tierra, pero nunca como el Dios hecho carne. Y para mantener esas doctrinas hay que anular y adulterar muchas porciones de las Escrituras. Pero los apóstoles lo entendieron perfectamente, y por eso lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Por eso el apóstol Juan dijo que ese verbo de Dios, el Logos divino, la Torá de Dios, se había hecho carne y vivió entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Juan 1:14. Jesús entonces está afirmando que Él es la Torá y que Él va a ser cumplimiento perfecto de esa Torá. Pasemos al versículo 19. El Señor dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿De quién está hablando el Señor aquí? Pues está hablando de los escribas y de los fariseos y de los maestros de la ley que habían adulterado la Torá. Y Jesús los está poniendo al descubierto, los está reprendiendo. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mire lo que Jesús les dice más adelante en Mateo 23, del 2 al 4. Mateo capítulo 23, versículos 2 al 4. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardaréis, guardadlo y hacedlo. Es decir, las enseñanzas que estos estaban haciendo estaban asentadas en la Torá, en la ley de Dios. Y por eso el Señor les dice que debían guardarlas. ¿Había algo malo en la ley? No, en absoluto. La ley de Dios es buena, santa y justa. Así que el problema no estaba en la ley. El problema estaba en los hombres. El problema estaba en sus sacerdotes y en sus maestros. Y por eso continúa diciéndoles: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El Señor les está diciendo que ellos quebrantaban los mandamientos desde el más pequeño y ponían normas pesadas de cumplir para el resto del pueblo, que ni siquiera ellos cumplían. Luego continúa diciéndoles en el versículo 19, mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí está el punto. Jesús les está diciendo que ninguno de los hombres va a poder cumplir con la ley de Dios de forma perfecta, porque todos somos pecadores, en algún punto de la ley vamos a fallar. Así que, ¿quién podría ser llamado grande en el reino de los cielos? ¿Habrá alguno de nosotros que reciba ese título? ¿Puede alguna persona ser grande por sus buenas obras, por su piedad, por su moral y por su carácter humilde? ¿Puede alguna persona ser grande porque la Santa Sede Católico Romana decide canonizarlo y elevarlo al altar de santo? La respuesta es un no,
Ninguno. ¿Por qué? Porque el versículo 19 dice que hay que cumplir desde el más pequeño de los mandamientos. Y aquí se está presentando el Señor y les está diciendo, ustedes no pueden cumplirlos, yo los voy a cumplir todos, porque yo soy la Torá viva de Dios que va a reinar por la eternidad. Así que el antiguo pacto no está del todo abolido o abrogado, porque sigue vigente y vivo en un nuevo pacto. Y este se cumple en la persona de Jesucristo. De lo contrario, Jesús, el Mesías, estaría también anulado, abolido o revocado, porque Él mismo es la palabra. ¿Qué fue lo que cambió entonces con el nuevo pacto? El antiguo pacto era legal y externo. Fue dado a los hombres para demostrar lo que es la verdadera santidad de Dios y para mostrar a los hombres que no podían ser santos ante Dios por sí mismos, por su moral o por sus obras. Todos esos ritos y todos esos símbolos externos que tenían los israelitas y que fueron ordenados por Dios, solo les ilustraban o les retrataban el sacrificio perfecto que estaba por venir y que era necesario para el perdón de sus pecados. Pero una vez que el sacrificio vino, ya no hubo necesidad para más símbolos. Pablo nos menciona en Efesios capítulo 2, versículo 15, lo que Jesús abolió de la ley. Él dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta ley abolida no eran los 10 mandamientos. Pablo habla de los mandamientos expresados en ordenanzas, y los mandamientos no son llamados ordenanzas. Las ordenanzas eran todos los aspectos ceremoniales de la ley de Moisés que simbolizaban al Mesías. Las funciones sacerdotales, su lavamiento y su purificación, los actos ceremoniales en el templo, la limpieza de los implementos, los sacrificios de animales y las normas morales, civiles y alimenticias. Todo lo que señalaba al Mesías fue abolido por el Mesías, pero la parte moral de la ley de Dios nunca fue abolida. Y usted lo puede ver en Efesios capítulo 6 de los versículos 1 al 2. Ahí Pablo le dice a los hijos que deben honrar a sus padres porque ese es el primer mandamiento con promesa. Ese es el quinto de los 10 mandamientos. ¿Cómo podría Pablo decir esto aquí? Y luego más adelante, en el capítulo 2, versículo 15, decir que la ley de Dios ha sido abolida. No tiene ningún sentido. ¿Lo ve? La ley moral de Dios nunca es abolida, porque la moral de Dios no cambia, ni deja de ser. Lo que Pablo dice aquí en Efesios 2:15 es que todos los aspectos ceremoniales de la ley encontraron su cumplimiento en la persona de Cristo, el Mesías, el verdadero Cordero de Dios y nuestro sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, todo Israel estaba comprometido a guardar la ley de Dios. Sin embargo, había una persona que debía guardar una santidad rigurosa en extremo, y este era el sumo sacerdote del templo. Él debía primero presentarse bajo unas normas de limpieza externas muy estrictas y con un sacrificio propio por sus pecados antes de entrar en el lugar santísimo del templo, donde se encontraba el arca de la alianza, para derramar sobre el propiciatorio del arca la sangre del sacrificio animal perfecto y sin mancha en expiación por los pecados del pueblo. Si algún pecado, si alguna falla se encontraba en el sacerdote, éste moría de inmediato en la presencia del Dios Santo. Y de esta forma, año tras año, se ofrecieron millones y millones de derramamientos de sangre por el perdón de los pecados del pueblo de Dios. Así que ahora llega Jesucristo y arranca el sacerdocio de los sacerdotes humanos para asumirlo Él como sumo sacerdote, y además para darle ese sacerdocio a su pueblo. Ahora el Señor les dice a ellos, no más, basta ya de tantas ceremonias y ritos. Basta ya de tantos corderos sacrificados que no pueden hacer expiación eterna por el pecado. Yo soy el sumo sacerdote y yo voy a arrancar el sacerdocio de estos sacerdotes y se lo daré a todos los que quieran venir a mí. Yo voy a rasgar el velo de separación de ese templo y voy a dejar que cualquiera venga a mí, pueda estar en el lugar santísimo, porque yo sigo ahí, sentado en ese trono,
y voy a dejar que cada uno de mis hijos sean un sacerdote que entre a mi presencia. Ya no habrá distinción entre el sacerdote y el hombre común, entre el judío o el gentil, entre el hombre o la mujer, entre el esclavo o el libre, porque todos me servirán directamente. El mismo Señor Jesucristo confirmó que daría cumplimiento a toda la Torá, y en la última cena con sus discípulos anunció que Él sería quien daría inicio a ese nuevo pacto prometido en Jeremías 31. En Mateo capítulo 26, versículo 28, el Señor declaró: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Con su propio sacrificio y el derramamiento de su sangre, entraría en vigor el nuevo pacto. De eso habla precisamente la carta a los Hebreos. Su contenido es para una mentalidad hebrea, y el tema es el sumo sacerdocio. Esta es una carta dirigida a una iglesia formada por verdaderos creyentes de origen judío que habían creído en Jesús como el Mesías, pero que aún seguían abrazando todas las normas orgullosas de la ley del antiguo pacto. Era como si les costara desprenderse de todo ese pasado judío, de esos ritos y de esas normas, porque no querían quedarse solamente con el Evangelio. Ellos no querían quedarse solamente con la fe en el Mesías, tal como lo vemos hoy con muchos que dicen creer en Jesús, pero les cuesta separarse de su antigua religión, de sus ritos religiosos, de sus normas religiosas, de ese paganismo. Hebreos capítulo 9 nos enseña que la ley tuvo que cambiar porque Jesús se deshizo de todo intercesor humano, del sacerdocio que era administrado por hombres para tomarlo él y administrarlo él mismo, y entonces un nuevo pacto es instituido. Por eso el autor de esta carta, que se le atribuye al apóstol Pablo, aunque su autor es aún desconocido, les escribe a estos creyentes de forma firme, fuerte y radical, y les estremece para derribar punto por punto con todos sus errores doctrinales y así demostrarles que todo el antiguo pacto que ellos tanto añoraban ya había sido cumplido en su totalidad por Jesús el Mesías. Que por lo tanto, al aferrarse del Mesías, era como si ya hubieran cumplido con todas esas normas y esas ordenanzas del antiguo pacto que ellos nunca pudieron cumplir. Y que vivir ahora aferrándose a guardar con afán esas mismas ordenanzas sería actuar como si Jesús nunca hubiera cumplido con la ley y nunca hubiera lidiado con nuestro pecado. Aquí están los dos extremos. Tomar Mateo capítulo 5, versículo 17, y asegurar que debemos cumplir con esas normas judías, con esos ritos judíos, porque Jesús los cumplió, es falso. Y decir que ahora, por estar en el nuevo pacto, ya no se deben guardar los mandamientos, también es falso. Eso es no entender los pactos. Eso es no entender lo que este versículo está diciendo. Jesucristo cumplió con las normas del antiguo pacto y lo dijo aquí en Mateo capítulo 5, versículo 17, porque Él estaba viviendo en el Antiguo Testamento, bajo las normas del antiguo pacto. Pablo aclara en Romanos capítulo 9, versículo 4, que los pactos de Dios fueron establecidos para la nación de Israel, y en Efesios 2, del 11 al 13, enfatiza que los gentiles no han recibido ninguno de esos pactos. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene ningún sentido, y por eso todo creyente en Jesucristo ya no tiene necesidad de seguir guardando esas ordenanzas ceremoniales. Eso es lo que está abolido. Aquí debemos preguntarnos, ¿el nuevo pacto abolió todos los otros pactos anteriores? ¿Anuló el Señor sus anteriores pactos? Por supuesto que no. Todos y cada uno de esos pactos fue cada vez mejorado hasta que llegó este momento en el tiempo donde finalmente el Rey del universo viene para cumplir de forma perfecta con su ley, porque su ley no ha sido abolida. Él mismo dijo, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. El nuevo pacto hizo que el antiguo pacto fuera perfecto, debido a que el administrador de este nuevo pacto ahora es perfecto y todos los ejemplos, todos los tipos y todas las sombras que muy pocos entendieron antes acerca del Mesías, ahora se han aclarado en Jesucristo porque Él es el Mesías
que había sido prometido por Dios desde un principio. A través de la historia bíblica vemos cómo este pacto de Dios se va renovando a través de varios pactos que son entregados en diferentes épocas, pero todos son y forman un único pacto. De hecho, el antiguo pacto es mucho más antiguo que el Antiguo Testamento. Este pacto de Dios fue oficialmente nombrado o anunciado como pacto con Noé, y luego fue consolidado con Moisés en el momento que Dios le da las leyes a Israel y derramó sangre para su inauguración. Pero siempre estuvo en la mente y en el corazón de Dios, aún mucho antes de la creación, y por eso es llamado como pacto eterno. Puede verlo en Jeremías 32:40 y Hebreos 13:20. En su encarnación, en la obra de su Espíritu Santo a través de la Iglesia y en su segunda venida, Jesús cumplió y cumplirá con toda la ley moral, jurídica y ceremonial de Dios. Si vemos bien el versículo 17 de Mateo 5, ahí Jesús no dice que no siga vigente la ley del antiguo pacto. Jesús dice que Él no vino a abrogar la ley mientras que Él estuviera en la tierra. Y cuando vemos el resto de las palabras de Jesús en los evangelios y en las epístolas del Nuevo Testamento, vemos claramente que Él no faltó en ningún punto de la ley. Jesús cumplió con toda la ley de Dios y luego de cumplirla cambió ese antiguo pacto, que era limitado, imperfecto y temporal, por un nuevo pacto que es eterno y perfecto. La única diferencia es que un pacto es satisfecho por la sangre de animales, el antiguo pacto, mientras que el otro es satisfecho por la sangre del Cordero de Dios, el nuevo pacto. La razón por la que Hebreos 8:6 dice que este nuevo pacto es mejor no es porque haya sido abolido su contenido, sino porque ahora cuenta con un mejor administrador. Pensemos en esto por un momento. La constitución de un país puede ser muy buena, pero dependiendo del administrador que la ejerza, se va a determinar si esta va a ser mejor o peor. Luego, ese administrador será quien determine si esta constitución se va a convertir en una bendición o en una maldición para todos. De la misma manera, mientras que antes el hombre no podía entrar en la presencia de Dios debido a su pecado por romper la ley, ahora finalmente cuenta con alguien que lo representa sin pecar, sin romper la ley, y este es Cristo. Y como dice Romanos 8:1, si ahora alguno comete pecado, puede ir confiadamente ante el trono de Dios, si es que la sangre de Jesús ha sido rociada en los postes de la puerta de su corazón. Por último, el versículo 20 nos dice que la única forma de entrar en el reino de los cielos es entrando en ese nuevo pacto. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestra justicia debe ser mayor a la de los escribas y fariseos. Jesús cumple por nosotros con la ley del antiguo pacto y con su muerte en la cruz cumple con las demandas de la justicia de Dios por nosotros. Ahora el principal mandamiento que los hombres tenemos es el de obedecer al llamado del Evangelio. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Solo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos apropiamos de la obra de justicia que Cristo hizo por nosotros en la cruz, Dios nos declara jurídicamente perdonados y justificados ante Él. Solo a través de su Hijo Dios nos puede ver como santos perfectos y sin mancha, como cumplidores perfectos de toda la ley de Moisés, como circuncidados y como sacerdotes limpios y dignos de entrar en su gloria. Pero entonces, ¿qué está permitido ahora para nosotros, para los creyentes? Pues lo que sigue vigente es todo lo que el Nuevo Testamento actualiza del Antiguo Pacto. Dicho de otra manera, el Nuevo Testamento es el filtro que determina lo que está caducado o lo que sigue vigente del Antiguo Testamento para nosotros hoy. Y para eso es necesario estudiar cada tema de forma exclusiva a la luz de lo que dice el Nuevo Testamento.
Entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, absolutamente nada ha cambiado en la mente de Dios. La única diferencia es que ya no vivimos más bajo la esclavitud de un sistema de normas externo, sino que vivimos bajo el refreno interno de la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. La ley que era externa ahora se hace interna en el corazón de los hombres. Ya no hay necesidad de estar ligados a los códigos, a los rituales y a las ceremonias del judaísmo legalista de las primicias, del ayuno, del sistema sacerdotal, la circuncisión, las fiestas judías, el cumplimiento del sábado como el día de reposo, a las exigencias del diezmo, a la permisividad para el divorcio y al abstenerse de alimentos. Las leyes de la nación de Israel en el antiguo pacto no son para la nueva nación llamada Iglesia. Israel no es la Iglesia y la Iglesia no es Israel. Así que usar las leyes dadas a Israel para aplicarlas a la nación espiritual llamada Iglesia es un error, y por eso todos aquellos sabatistas, adventistas, judíos modernos, cristianos mesiánicos y evangélicos judaizantes que viven imponiendo el judaísmo a la vida cristiana están cometiendo pecado, porque hemos sido librados de todo esto a través de Cristo. Y ahora somos libres de la tiranía de un sistema legalista, de la terrible opresión y frustración de estar luchando por cumplir con un código de normas imposibles de guardar, y de una conciencia opresiva de no poder estar al mismo nivel de Dios. Ahora Dios nos acepta en su amado Hijo. El pacto más grande al que nosotros podemos pertenecer en esta vida será el nuevo pacto en Jesucristo el Mesías, la Iglesia. Esa es la razón por la que usted nunca podrá volver a la gloria de Dios a través de la veneración a María o los santos, porque ninguno de estos ocupa el lugar de Jesucristo. Esta es la razón por la que usted nunca podrá volver a la gloria de Dios a través del cumplimiento de sacramentos, procesiones o rezando el rosario. Esa es la razón por la que usted nunca podrá volver a la gloria de Dios a través de otro profeta o un arcángel que se haya hecho hombre. Nadie que sea diferente del Dios hecho hombre. Aquí lo tiene. El Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Mesías, es el sumo sacerdote, es el Cordero de Dios, es el Rey soberano que muchos niegan. Ahí lo tiene. Cristo viene y cumple con toda la ley moral por nosotros. Cumple con todas las demandas de santidad y de pureza sacerdotal. Cumple con todas las demandas de justificación por el pecado de los hombres delante de Dios y pone en vigencia un nuevo pacto en el que une a judíos y a gentiles en un mismo cuerpo llamado la Iglesia. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el glorioso Mesías y Él nos ofrece el glorioso Evangelio de salvación. Si usted quiere pertenecer a ese nuevo pacto, solamente debe obedecer al mandamiento de arrepentirse y apropiarse de la justicia de Dios hecha a través de Jesucristo en la cruz. Demos gracias a nuestro Señor. Padre, qué magnífico saber la forma en la que tú nos has salvado. Es asombroso ver las verdades que hay en tu palabra y que tú nos revelas para que sean guardadas en nuestro corazón. Te ruego por toda persona que necesita de ti, que necesita de tu verdad, para que tú hables directamente a través de tu palabra. Gracias por haber enviado a tu Hijo Cristo Jesús, por habernos justificado a través de Él. Gracias por ese Espíritu Santo que nos das para revelarnos tu palabra y para movernos a toda tu verdad. Pedimos tu bendición, Señor, y pedimos que tú estés cambiando nuestra forma de pensar y nuestras acciones, que podamos glorificar tu nombre con nuestras vidas. Oramos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.